Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la primera parte del wrap-up de mi mes de junio, ya que terminé leyendo 12 libros y cuando lo edité quedó muy largo, así que lo dividí mejor en 2 videos y esta es la primera parte. El primer libro que terminé de leer este mes fue A Clockwork Orange de Anthony Burgess, el cual pueden encontrar en español como La Naranja Mecánica. En este libro seguimos a unos adolescentes de 15 años que se sienten atraídos a la violencia y a las drogas y a varios vicios, hasta que nuestro personaje principal, Alex, va a tener que enfrentar las consecuencias de esto al ser capturado y en el cual van a experimentar una nueva técnica para tratar de quitarle lo malo y básicamente obligarlo a ser bueno. El objetivo de este libro es hacerte analizar qué es mejor, si ser bueno porque tienes que serlo, porque te imponen serlo, o tener la habilidad, tener la opción de elegir ser malo o ser bueno. Me pareció muy interesante analizar estos dilemas morales. Sin embargo, me enteré que este libro tiene 2 ediciones, la británica, que sería la original, y la americana. Esta es la británica, y la diferencia que tienen es que en la americana no incluye el último capítulo. El libro está compuesto por 3 partes de 7 capítulos cada uno, así que en total deben ser 21 capítulos, pero la americana solo tiene 20 capítulos. Y el último capítulo es lo que hace la diferencia en cuanto a cómo te sientes con el final de este libro. La versión británica tiene un final un poco más optimista y en cambio la americana te deja con un poco de vacío. Sin embargo, siento que habría preferido esa versión, o sea, habría preferido no leer el último capítulo, ya que siento que va más acorde con el personaje y con todo lo que hizo en este libro. Y en cambio la versión británica con el último capítulo hace que el final no tenga mucho sentido con cómo es nuestro personaje y se siente como si su redención fuera muy fácil de conseguir. Y otro de los puntos que me gustó de este libro es su lenguaje. Ya que estamos situados en un futuro distópico, el autor se encarga de crear un lenguaje ficticio con mucho slang que es bastante creíble, ya que el lenguaje siempre va evolucionando conforme a lo que está viviendo la época. Y ya que son palabras inventadas, cuesta mucho trabajo adaptarse a ellas, entender qué es lo que se está diciendo, pero la forma en la que están usadas, el contexto que lo rodea, hace que puedas captar fácilmente de qué está hablando y al poco tiempo te vuelves un experto en ese idioma y se llega a disfrutar bastante su uso en lugar de convertirse en alguna molestia. Así que a este libro le di 3.7 estrellas. El siguiente libro que leí este mes fue Ghost Wall de Sarah Moss. Para este libro tuve que dejar que pasara un tiempo para que se asentara y pudiera analizar bien qué es lo que había leído. Y realmente este es un libro súper corto de 150 páginas, pero siento que tiene mucho significado dentro. Sin embargo, fue un libro al que le di 3 estrellas y siento que principalmente eso fue porque lo escuché en lugar de leerlo. Creo que esta lectura es mejor para ser leída porque te da más tiempo de pausar y de releer ciertas frases y darles más significado. En este libro nos situamos en Gran Bretaña, donde seguimos a una familia de un padre, una madre y una hija. Se sitúa en la actualidad, sin embargo, esta familia se muda a las afueras de la ciudad para tratar de llevar una vida antigua como los britanos de la Edad de Hierro, en la que no había nada de tecnología. Esta edad abarca los últimos años antes de Cristo y los primeros años después de Cristo, así que es el tipo de vida que llevaban la que están tratando de recrear esta familia. Y principalmente el papá es el que está obsesionado con este tipo de vida y no solamente con tratar de vivir más sencillamente, con utilizar los recursos de la naturaleza, etcétera, sino que también con el trato hacia su familia, hacia las mujeres de su familia y el tipo de sociedad que se llevaba en ese entonces. En este lugar donde hay varias personas viviendo de esta manera, también pueden ir personas de universidades privilegiadas para tratar de llevar experimentos y vivir de esta forma durante un tiempo y después regresar a sus vidas normales. Este libro es narrado a través de la perspectiva de la hija llamada Sylvie y a través de sus ojos vemos el choque de estos dos mundos y cómo le afecta a ella la forma en la que fue educada y la forma en la que está viendo que han sido educadas las personas del mundo actual. Y también este libro tiene muchos paralelismos con la actualidad, sobre todo con respecto a crear muros para separar a ciertas personas o ciertas ideologías y sobre todo ya que es situado en Gran Bretaña hace mucha alusión al Brexit. Vemos qué tanto es realmente lo que ha cambiado o no ha cambiado en 2000 años de nuestra historia. Sí recomendaría que se leyera
en formato físico o digital, pero que tuvieras tú la posibilidad de detenerte y volver a leer las ideas que fueron plasmadas en párrafos anteriores. El siguiente libro fue Outlander de Diana Gabaldon. Este lo pueden encontrar en español como La Forastera o solo Forastera, creo. Este es el primero de una serie de, creo que son hasta ahorita 9 libros, no tengo idea de cuántos vayan a ser en total al final, y de estos es la adaptación también de televisión de Outlander. En esto seguimos a Claire, una mujer que tiene a su esposo, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, va a tratar de revivir su matrimonio con su esposo, ya que no pudo vivir con él estos últimos años durante la guerra, y por ello viajan a Escocia para revivir su luna de miel. Y durante este viaje a Escocia se encuentra con cierto tipo de magia que la va a hacer viajar 200 años al pasado, donde va a tratar de encontrar su camino de regreso a casa, pero también va a conocer a gente nueva, nuevos amigos, nuevos amores, nuevos eventos que van a hacer que su decisión de regresar sea más difícil de lo esperado. Yo primero vi la serie adaptada a televisión y me enamoré de ella. Hasta el momento van 4 temporadas y la verdad lo que más me enamora tanto en la serie como en los libros es Jamie. El personaje de Jamie me tiene enganchada a toda esta historia y me encanta el hecho de que también en los libros sea igual de pasional como lo es en la serie. Y realmente para mí lo que carga la historia completa son Claire y Jamie. Todo lo que pasa fuera de esta parte de la historia no me mantuvo tan atrapada, y tal vez es el hecho de que ya sé qué es lo que pasa porque vi la serie antes. Así que por este lado no hubo tantas sorpresas porque está muy bien adaptada la serie. Sin embargo, me encantó poder revisitar la historia ahora a través de letras. Y una de las partes que me gustó más en el libro que en la serie es la forma en la que termina la primera temporada y el primer libro, ya que en televisión es demasiado gráfico y en libro creo que mi imaginación no dio para tanto y por eso fue más soportable leerlo que verlo, y a este le di 4.2 estrellas. Después de esos libros fue la semana de Buzzwordathon, en el que tenemos que leer un libro con una palabra en el título, y esta vez fue la palabra you, para el cual leí 4 libros, amé 3 de ellos y uno de ellos no tanto. El primero fue Everyone's a Alien When You're a Alien Too. Y en este pequeño y hermoso libro seguimos a este alien que llega a la Tierra para conocer a los humanos y estudiarlos. Habla de lo que es ser humano, nuestra existencia, nuestras posibilidades en esta Tierra. Y me encantó. Me gustaría poder leerlo todas las mañanas porque está hermoso y motivador. Y este alien me hizo llorar porque está súper tierno y al final pues soy súper simple y terminé llorando. Así que le di 5 estrellas. Los siguientes 2 libros que leí son del mismo autor y digamos que van de la mano, ya que su meta es la misma. Y esos son Still Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Este está en español como Roba como un artista. Y también Show Your Work, ambos de Austin Kleon. Este está en español como Aprende a promover tu trabajo. En el primero nos enseña cómo exprimir nuestra creatividad, cómo sacarle provecho y más que nada cómo mantenernos creativos sin importar realmente a qué se dediquen. Puede ser un trabajo creativo o puede ser cualquier otro tipo de trabajo, pero al final aplicar creatividad a tu vida ayuda a que te mantengas activo y a crear nuevas ideas y ser más productivo en tu trabajo. Me encantó y le di 5 estrellas. Y al segundo libro también le di 5 estrellas porque también me encantó. Y este se enfoca más a, una vez que ya hayas exprimido tus habilidades creativas, mostrar el trabajo que estés logrando con estos ejercicios de creatividad. Y habla de cómo aprovechar las herramientas que tenemos en la actualidad, como el internet sobre todo, para poder mostrar tu trabajo y de esta forma llamar la atención tanto a gente que le interese tu trabajo como a gente que tenga cosas en común contigo o con el trabajo que estás haciendo, que va a ayudar a que tú mismo generes más cosas y así se vuelve un ciclo positivo dentro de tu creatividad y de tu trabajo. Y el cuarto libro que leí para este maratón fue I've Got Your Number de Sophie Kinsella. Yo quería algo fluffy, un libro acogedor y que me hiciera sentir bien y feliz y que me dejara sonriendo. Sin embargo, este solo logró lo contrario y me hizo sentir muy enojada con el personaje principal sobre todo. Bueno, de lo que trata este libro es... Tenemos a una chica, ¿cómo se llamaba? Poppy. Tenemos a Poppy, quien pierde su anillo de compromiso, y al estar buscándolo le roban su celular y curiosamente se encuentra un celular en la basura y lo recoge y se lo queda.
hay muchos problemas con este personaje, con su forma de ser. Al menos no es el tipo de persona que me gustaría conocer porque se mete en la vida de todos y cree que tiene el derecho de manejar sus vidas cuando no sabe nada de ellas. Este nuevo teléfono que encuentra pertenece a la ex asistente de Sam, nuestro personaje principal masculino, quien le hace el trato de que se quede ella con el celular porque lo necesita para que la contacten en caso de que encuentren su anillo de compromiso. Y Sam decide que es buena idea que una extraña se quede con su celular y le reenvíe sus correos de trabajo y maneje su vida laboral a una extraña. Ok, vamos a aceptar eso. Y bueno, esto es un romance contemporáneo, así que ya se sabe en qué va a acabar la historia. Pero todo lo que pasa en medio es horrible. O sea, sí tuvo sus partes chistosas, que fueron las que me ayudaron a seguir leyendo este libro, a seguir escuchándolo. Y también Sam es un personaje hermoso, me encantó su forma de ser, es súper dulce y me encantaron sus ideales y en general cómo es como persona. Poppy es quien lleva esta historia, así que Poppy es la que me mantenía enojada todo el tiempo. Abusa de la privacidad de este desconocido y se mete a ver todo lo que hay en este celular y decide arreglarle su vida sin conocer nada de lo que está pasando detrás de ella. Y al final termina haciendo más daño porque obviamente no piensa en las consecuencias. Y no tienen idea de la cantidad de veces que puse mis ojos en blanco. Hasta me dolieron los ojos cuando terminé de escucharlo. Sí, 2 estrellas. Y le puse las 2 estrellas por Sam y porque realmente sí tuvo sus partes graciosas, pero fueron más las partes que me hicieron enojar. Ya, bye. Esos fueron los primeros libros de esta parte de mi wrap-up y en mi siguiente video van a estar el resto de los libros. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.